Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Qué bendición poder tenerte en este espacio. Más cerca estoy. Hoy estaremos abordando una temática sumamente importante a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, las guerras santas. Y es importantísimo saber también que como proyectamos hacia el futuro, hacia el desenlace final de la historia de este mundo y del gran conflicto, todavía nos queda la más grande de todas las que podríamos llamar las guerras santas. Vamos a ver también en la Biblia algunos aspectos importantes en lo que Dios mismo interviene en una forma particular, queriéndonos mostrar cuál es su voluntad en forma especial con relación a algún conflicto en particular y dónde debemos tomar parte activa, en qué conflicto, en qué batalla, y eso también lo veremos a la luz de las Sagradas Escrituras, pero veremos algunas cosas interesantes que han ocurrido en la historia en este aspecto y que son las que de alguna manera advierten para lo que ha de ocurrir en el futuro. Pidamos a Dios en oración en este instante. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, te damos gracias en esta hora por perdonar nuestros pecados y porque nuestros nombres aún se encuentran registrados en el libro de la vida del Cordero. Por eso nos presentamos ante ti por los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, para suplicarte encarecidamente por cada persona, cada familia, cada situación que hemos presentado en este listado. Hay un grupo de personas y familias solicitando, pero tú le conoces en forma particular, de manera individual, y te harás sentir en su medio en una forma impactante, provocando con ello no solo el cumplimiento de tu promesa y la respuesta a la oración, sino también fortaleciendo esa fe. Te ruego, Señor, que asistas a cada familia, también de los amigos y hermanos que en estos momentos están aquí conectados, mientras así se ocupan de tu obra y de crecer en la gracia, que tú te ocupes de los suyos donde quiera que se encuentren. También da bendición a sus planes y proyectos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por continuar allí, amigos y hermanos, y ahora iniciamos este estudio importante, las guerras santas. Y con este término de las guerras santas se conocen los conflictos que tienen origen mayormente entre religiones, donde alguna de ellas pues es intolerante o donde un grupo de esa misma religión se torna un tanto fanática, un tanto radical, y dentro de esa radicalización pues normalmente despierta algún tipo de animadversión, algún tipo de conflicto apasionado tratando de desaparecer a los infieles o a aquellos que no se adhieren a su creencia, a su postura, que no siguen a su deidad de manera especial. A esto se refiere el término y concepto de guerra santa. Pero posiblemente las guerras santas más conocidas en la historia son las que tuvieron lugar durante la Edad Media, especialmente las conocidas con el nombre de las cruzadas. Las cruzadas que constituyeron expediciones que atravesaron Europa mayormente de lado a lado, rumbo a la llanura de Palestina, rumbo a la tierra de Palestina, con el objetivo de, en nombre del obispo de Roma, en nombre de la iglesia romana, según ellos, rescatar los santos lugares, rescatar la tierra santa. En esas expediciones que duraron más de 200 años, pero hubo 200 años en lo que se concentró toda la fuerza del viejo mundo, como le conocemos, en intentar, en nombre del obispo de Roma, rescatar esos lugares. Entre el año 1099 y el año 1291 ocurrieron las principales guerras. Sin embargo, España y Europa del Este se involucraron en guerras conocidas como las Cruzadas hasta el siglo XV prácticamente, llegando a la época del Renacimiento, cuando entonces fueron cesando. Pero el fanatismo con el que se siguieron estas guerras, llamada Guerra Santa de las Cruzadas, en nombre del obispo de Roma, en nombre del Papa, llegaron a un grado tal que cuando el último gran ejército que fue intentando rescatar lo que ellos le llamaban los santos lugares o la tierra santa, no cumplieron su cometido, entonces haciendo algún tipo de promesa irracional, llegando a una actitud que no es explicable desde el punto de vista de la lógica, enviaron un ejército desde Europa
compuesto por más de 50.000 niños, más de 50.000 niños cruzando esas tierras, cruzando parte incluso de los Alpes rumbo a esos lugares, la mayor parte de los cuales nunca llegaron al destino que se habían propuesto en la tierra de Palestina, y gran número de ellos murieron en el camino, otros tantos fueron tomados y vendidos como esclavos a tierras lejanas. Muy pocos lograron ser rescatados y retornar de nuevo a territorio europeo, muy pocos. Más de un 90% perdieron la vida o fueron vendidos como esclavos. Esto nos dice el gran énfasis que fue colocado sobre esas cruzadas, especialmente durante la Edad Media, y cómo la gente actúa en forma hasta irracional cuando se trata en este contexto de lo conocido como de Guerra Santa. Gran parte de lo que se produjo durante esa época es lo que alimenta todavía las guerras y las fricciones desde Occidente hasta Oriente, y especialmente entre lo que tiene que ver con los musulmanes, el mundo islámico, los judíos y también el mundo cristiano aquí en Occidente. Gran parte de lo que se vio durante la Edad Media, que una de sus características principales fueron las cruzadas, porque durante esas guerras, esos ejércitos que especialmente de Europa iban a Palestina a tratar de desalojar mayormente a los musulmanes que poseían esas tierras ya, la habían conquistado de una u otra manera, trataron en forma muy inmisericordia y de una forma muy cruel a quienes lograron finalmente enfrentar en esas guerras. Y el concepto que el mundo musulmán tiene sobre los cristianos en sentido general es la idea que el mundo de la Iglesia Católica le plantó durante esas guerras que realizaron en el Medio Oriente. Pero de igual manera podemos decir del mundo judío que las persecuciones de las que fueron objeto justamente por Europa, por una Europa dominada por el catolicismo, donde consideraban que los judíos, según el concepto de ellos, porque los judíos habían matado a Cristo, eran personas bajo maldición que había que eliminarla, olvidándose ellos que el mismo Jesús también era judío. Así que con esos conceptos llevados al extremo, también persiguieron y erradicaron a grandes poblaciones también judías. Así que tanto en el mundo musulmán como en el mundo judío, que son las otras religiones monoteístas además de el cristianismo, miran con cierto recelo cuando miran en sentido general lo que es el mundo cristiano, porque las huellas de esas llamadas guerras santas, las cruzadas, pues le afectaron en forma muy sensible. Sin embargo, hoy en día, debido a que los medios de comunicación masiva permiten el acceso a conocer realidades más en el interior, ellos se han dado cuenta de que no todo dentro de la cristiandad, no todo en el mundo cristiano es igual. Y de hecho, ellos mismos, algunos, han permitido la presencia de la predicación del Evangelio en muchas de sus tierras. Ahora, además de las cruzadas que tuvieron un saldo de miles, cientos de miles de soldados y, como vimos, también niños muertos producto de ir en expediciones donde juramentaban no regresar si no habían conquistado esos lugares. Aparte de esas guerras de la Edad Media, más modernamente se conoce también con el término de Guerra Santa, un término incluso que está en el mundo musulmán, está en el Corán, es el término yihad. La yihad, que es considerada como la Guerra Santa, fue especialmente promovida desde el origen del mundo musulmán o de la religión musulmana, el origen del islamismo que estuvo con Mahoma, quien nació allá por el año 570 de nuestra era en la Meca. Él, un hombre de un pensamiento muy agudo, de grandes ambiciones. Este fue quien, luego de retirarse al desierto y vivir de alguna manera alejado de todo el resto de la población, regresó con ciertas ideas, además de la que planteaba de que Alá le había revelado mediante algún ángel ciertas revelaciones, ciertos mensajes que debían ser conocidos por todo el mundo, que debía rescatar al mundo de lo que había sido sometido por la religión imperante, que se había corrompido, y que él ahora traía esa nueva propuesta conocida como el Islam,
que tiene justamente origen allí. Fue justamente Mahoma durante su vida quien comenzó las expediciones y las llamadas guerras santas contra los pueblos que no tenían la misma creencia. Algunos de los pueblos cristianos que pudieron ellos accesar y atacar, finalmente fueron sometidos. Es el primer vestigio de guerra santa dentro del mundo del Islam, dentro del mundo musulmán, y se expandieron a lo largo del resto de esa época, donde lograron conquistar no solo gran parte de Europa, sino hasta la península ibérica. Y hasta el día de hoy la cultura musulmana, la cultura árabe, se hace sentir en todo ese territorio prácticamente, en la comida, en las artes, en la música, en todo el sentido de la palabra, por el gran tiempo que duraron dominando hasta la península ibérica. Y estas guerras santas adquirieron alguna otra modalidad durante el siglo XX, producto de que después del mundo musulmán, el mundo árabe, ser solamente un grupo de naciones subdivididas, pueblos nómadas, pueblos beduinos yendo de un lugar para otro, de repente cuando a principios del siglo pasado, el siglo XX, se descubren por ingenieros norteamericanos los pozos petroleros que han dado la gran riqueza a todo lo que es el mundo musulmán, el mundo árabe. A partir de allí, como esto no solo se descubre por Estados Unidos y comienza a ser explotado y comercializado, dando grandes riquezas a esas tierras, sino que también ellos entendieron que la presencia de norteamericanos en el suelo árabe llevó también una cultura que comenzó a corromper a su gente. Eran personas muy conservadoras y al entrar en contacto con la civilización de Occidente, de repente comenzaron a copiar la forma de vestir, la música, y con ello se fueron infiltrando otras cosas que despertaron también gran rebeldía entre muchos de sus jóvenes. Y aquí entonces el mundo árabe, el mundo musulmán, comienza a mirar con recelo en lo que es Occidente y especialmente Estados Unidos de Norteamérica. Pero no es sino hasta principios de los 80 cuando a partir de allí comienzan a darse manifestaciones claras de una respuesta de guerra santa, como le llamaban, de yihad, desde algunos grupos extremistas, porque tenemos que poner eso bien en claro. O sea, no todo el mundo musulmán apoya las guerras, así como la definen especialmente grupos chiitas. Hay dos grandes sectas dentro del mundo musulmán, que son los sunitas y los chiitas. Y dentro de los chiitas están esos grupos extremos que son los que mayormente protagonizan esos actos terroristas. Actos terroristas como le conocemos aquí en Occidente, pero para ellos son guerra santa. Son golpe contra los infieles, según ellos entienden, y por eso notamos que son capaces de autoinmolarse, de cubrir todo su cuerpo con bombas y hacerla estallar en un centro de diversión, en un edificio, en un avión, en diferentes lugares, y desatar guerras unos contra otros, aún allí en el pleno Medio Oriente. Así que las guerras conocidas como guerras santas han sido traídas hasta nuestro tiempo, siendo protagonizadas mayormente por el mundo musulmán. Sin embargo, algunos tratan dentro de los críticos universales, críticos a nivel global, que examinan la religión a nivel mundial y que observan los acontecimientos que ahora ocurren, tratan de comparar las guerras y los atentados que protagonizan del mundo musulmán con las guerras de la Biblia. De hecho, muchos de ellos plantean como que Dios fue el originador de la guerra y tratan de poner al mismo nivel las guerras de la Biblia con las guerras que ocurren en la actualidad, especialmente las que son parte del terrorismo internacional. Incluso algunos dicen que Dios es un Dios de la guerra, que Dios es un Dios bélico, y que en la Biblia así se presenta. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia con relación a Dios y con relación a esto de guerra santa? Veamos lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia, en un término que es muy conocido y de hecho se hace alusión a él cuando se trata de acusar a Dios como un Dios de la guerra. Así que veamos ese texto primero y luego veamos lo que nos dice el resto de la Biblia. En Números capítulo 21, versículo 14, libro de Números, cuarto libro del Pentateuco, escrito por Moisés, número 21, en el versículo 14. Mire lo que dice aquí en este texto interesante. Por tanto, se dice
en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Note, aquí esta expresión donde habla acerca del libro de las batallas de Jehová, que por cierto es uno de esos tantos libros que en la antigüedad se registraron y no se conservaron. Dios no consideró que tendrían alguna utilidad para los que viviríamos en esta generación, pero se menciona, por ejemplo, el libro de las batallas de Jehová, el libro de Aser, se menciona también el libro de Jacer, como hemos mencionado en el libro de Josué, se mencionan otros tantos libros, alrededor de unos 14 libros que menciona la Biblia, que tenían algún tipo de vigencia en su tiempo y en sus días. Pero este de manera especial, el libro de las batallas de Jehová. ¿Por qué? ¿Será acaso que tenemos un Dios guerrero? ¿Es esa su característica? ¿Promueve Dios las guerras santas? Y de hecho podríamos entonces apoyar las guerras que nosotros encontramos en la Biblia. El primer conflicto que hubo en la tierra, donde murió la primera persona, donde murió Abel, este primer conflicto que dejó un saldo de una persona muerta, mire lo que Dios dice, producto del derramamiento de esa sangre, para que notemos desde el principio cuál ha sido la actitud de Dios cuando observa el derramamiento de sangre. Génesis capítulo 4, específicamente en el versículo 11. Génesis capítulo 4, versículo 11. Dios le dice a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para tragar la sangre que tu mano derramó de Abel. Otras versiones dice: maldita será la tierra que bebió la sangre que derramaste de tu hermano Abel. Cuando labres de la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Note la sentencia que Dios le da por haber derramado sangre, solo la sangre de un ser humano. Pero fue suficiente esta para que cayera una maldición adicional, aparte de la que ya se había pronunciado por culpa del pecado. Y esta que ahora acompaña a la tierra, dice el Señor, iba a provocar de alguna manera que la tierra no diera los frutos deseados, que la tierra no rindiera en forma adecuada. El derramamiento de sangre, está diciendo el Señor, afecta todo lo que tiene que ver con la humanidad, incluso hasta el rendimiento mismo de la tierra. En el capítulo 6 vemos incluso que una de las razones por la que Dios decidió ponerle punto final al mundo antediluviano, por ese juicio, por ese cataclismo universal, dice Génesis capítulo 6, en el versículo 11, que fue lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Noten, la violencia, el conflicto entre unos y otros, el derramamiento de sangre, fue una de las cosas que provocó que el Señor le pusiera punto final a la generación antediluviana. La tierra estaba llena de violencia. Hasta aquí hemos visto que Dios nunca estará de acuerdo con la guerra. Dios nunca promoverá lo que tienen que ver con los conflictos armados y mucho menos con el derramamiento de sangre. No es su naturaleza, no es parte de su carácter. Y no está todo ahí. Cuando aparece prácticamente la primera guerra per se en el libro del Génesis y en la historia bíblica, es en el capítulo 14 del libro de Génesis, la primera guerra. Y notemos entonces cómo se involucra en ella y por qué este siervo de Dios, y notemos también cuál es el resultado final. Génesis 14, versículo 11. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, o sea, era un prisionero de guerra, porque vino una coalición de reyes que atacó toda la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, y se llevaron prisionero a la mayor parte de las personas junto con su riqueza. Dentro de los cautivos de guerra estaba Lot. Cuando Abraham lo supo, noten la reacción. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, le dio armas a cada uno de sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Aquí vemos por primera vez a uno de los siervos de Dios teniendo que armar a su gente para rescatar vidas. O sea, no era un conflicto de manera ofensiva, sino que por la defensiva, defendiéndose, rescatando a los suyos, ahora tenían que armarse. Y notamos entonces que dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco.
y recobró todos sus bienes, o sea, logró el propósito, y también a Lot su pariente y sus bienes, y también a sus mujeres y demás gente. Toda la familia fue rescatada y la gente que fue prisionera de guerra. Como no había razón para tener a esta gente cautiva, para hacer guerra contra ellos, Dios intervino para darle liberación. Pero noten la forma que Dios actúa, no promoviendo la guerra, sino dando de alguna manera una alternativa para dar liberación. Y dice entonces en el versículo 19 que cuando Melquisedec se encontró con Abraham, que ya venía, habiendo tenido la victoria, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham entonces, reconociendo esto, le entregó el diezmo de todo. Note aquí cómo reposa una bendición sobre Abraham. Cuando viene victorioso, Dios le dio la victoria, pero sobre enemigos, no que él los buscó, no que él decidió hacerle guerra, sino donde tuvo que ir a rescatar a estos parientes que estaban allí prisioneros de guerra. Y note que es el primer conflicto, la primera guerra como tal de la que habla la Biblia, esta guerra en la que se llevaron cautivos. Y como reacción a esa primera guerra para poder rescatar a la familia, entonces él lleva a sus parientes, a sus soldados armados y finalmente los rescata. De manera espiritual notamos cómo esta guerra no tuvo una connotación en el plano espiritual que podríamos llamar guerra santa. Sencillamente fue rescatando de los enemigos que habían venido a hacer la guerra ni siquiera al propio Abraham, sino a las tierras llanas de Sodoma y Gomorra. Pero la que sí es la primera guerra con carácter religioso que encontramos en la Biblia, la primera guerra con ese carácter, la encontramos contra Egipto. Y note lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 12, versículo 12. ¿Cuál fue el propósito del Señor luego que Faraón se endureció y Dios tuvo que actuar con mano poderosa y brazo extendido? De Faraón haber dejado ir a su pueblo, nunca se da ese conflicto armado. Sin embargo, tuvo que darse esta batalla, pero en la cual ninguno de los hijos de Dios tuvo que levantar un arma, porque esta es la característica principal de cuando Dios decide intervenir en un caso de opresión. Y mire lo que ocurre. Dice Éxodo capítulo 12, en el versículo 12, lo siguiente. Éxodo 12, 12. Dice el Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y mire ahora lo que dice al final. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Note que esta sí tenía un carácter de guerra santa. Aquí estaba el Señor, el único Dios verdadero, actuando contra los dioses falsos, contra los ídolos de Egipto. Le dio oportunidad previamente de que ellos vieran que lo que creían como dioses no eran tales. Y de hecho, mucha gente abrió los ojos, se dio cuenta de que a quienes le servían no tenían ningún poder con las plagas que Dios envió allí a Egipto, y por eso salió una multitud mixta, salió un grupo de personas que habían sido habitantes de Egipto y que decidieron salir con Israel. Noten que esto sí tuvo definitivamente su efecto, pero llama poderosamente la atención el hecho de que Dios decidió intervenir y atacar directamente lo que eran los ídolos. ¿Para qué? Para que no pusieran su confianza en ellos, debido a que esos ídolos tienen boca y no hablan, ojos y no ven, manos y no palpan, son solamente hechura de manos de hombres. Y así son prácticamente también los que allí de alguna manera le sirven. Por eso cuando el Señor intervino, enviando sus juicios, primeramente hirió lo que era considerado el principal protector y proveedor de Egipto, hiriendo el río Nilo. El río Nilo era considerado como el dios que sustentaba principalmente Egipto. Egipto, una tierra mayormente desértica. Egipto no solo era la fuente de agua para el consumo, sino que también era que regaba constantemente la tierra en la que ellos cultivaban, era quien le ayudaba entonces a producir en la tierra el alimento, pero también era la principal carretera. Hasta el día de hoy se cree que hasta las pirámides que todavía están en pie, especialmente las pirámides de Gizeh o de Giza, estas pirámides fueron construidas con esos enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas,
estas fueron traídas porque no hay en todo ese entorno desértico, lo único que hay es arena, que fueron traídos del delta del Nilo, de la parte superior, y que desde allí trasladándose por el río fueron llevadas hasta allí. Imagínense cuántos viajes tuvieron que dar, pero esta era la principal carretera para ellos, además de la provisión. Y Dios decidió en ese primer ataque a los dioses de Egipto herir el Nilo y convertirlo en sangre. Dato que después será utilizado también como una proyección de lo que serán los juicios de Dios al final, donde también las aguas del planeta se convertirán en sangre en una escala mayor. Luego el Señor entonces hirió las ranas, o le produjo una plaga de ranas mayormente. ¿Por qué multiplicó las ranas si no hacían falta allí en Egipto, donde los pantanos que estaban alrededor del Nilo normalmente producían muchas ranas? Bueno, el Señor quiso demostrarle a ellos que lo que ellos tenían como la diosa Heket, le llamaban la diosa de la reproducción, la diosa del nacimiento, y le llamaban hasta la esposa del Creador, que ellos servían o entendían dentro de sus deidades. Dios quiso mostrarle que no había nada que adorar en ese animal buscando algún tipo de deidad, sino que se le multiplicó y esto estaba donde quiera, aún entre las cocinas, saltaban entre los platos, entre los carderos. De esta forma cayó entonces también esa plaga. Cada una de las plagas fueron incidiendo directamente. Solo mencionamos esta para poner un ejemplo, pero fue un ataque del Dios verdadero a los dioses falsos, lo que podríamos llamar una connotación de guerra santa. En el capítulo 13 de este mismo libro del Éxodo, versículo 17, Éxodo capítulo 13, en el versículo 17, note lo que nos dice con relación a lo que el Señor habló. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Atención, noten cómo hace mención ahora del principal pueblo que siempre hizo guerra contra Israel en la antigüedad, los filisteos. Son de los pocos que se mencionan directamente siempre por nombre junto a sus dioses, que estaba cerca. No los condujo por ese camino de los filisteos, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra. Dios no quería provocar guerra. Dios no quiso ni siquiera llevarlo por ese camino. Dijo, porque cuando el pueblo vea la guerra, se va a devolver para Egipto. Se van a acobardar y van a decir, pero esto no es. Así que Dios por eso lo llevó por un camino que cuando vemos la ruta geográfica en el mapa del cercano oriente de ese tiempo, de esa época, decimos, pero ¿y por qué esa vuelta tan larga? ¿Por qué no lo llevó en línea recta? Eso ocurre justamente porque en línea recta tenían en el camino que les iban a interceptar a los filisteos. Y aunque Dios iba a derrotarlos, Dios tenía la facultad de hacerlo por la resistencia de ellos sin ninguna objeción de injusticia, pero Dios prefirió evitarles eso al pueblo. Así que los llevó por otra ruta para evitar la guerra, está diciendo este pasaje. Eso nos dice que nuestro Dios no es amante de la guerra. Claramente la Biblia aquí lo está expresando de manera puntual. Y luego encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21, la razón por la que en algún momento el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán a conquistarla, por qué tuvo que hacer guerra para conquistarla y por qué tuvo que eliminar a la mayor parte de esos pueblos. Note lo que dice Génesis capítulo 15, porque no es ver el episodio de la batalla en Canaán y ya. Veamos el trasfondo y lo que Dios trató de evitarle a esta gente. En Génesis capítulo 15 dice especialmente desde el versículo 18, Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán, desde el río de Egipto, o sea, desde el Nilo hasta el río Grande, así le llamaban al Éufrates. Escuche, desde el Nilo en Egipto, allá en África, pasando por todo lo que se conoce como Oriente Medio, hasta llegar al Éufrates, colindando con lo que era la llanura de Sinar, allá en Mesopotamia. Y el Señor le dice, toda esta tierra te la daré. La tierra de los ceneos, de los fereceos, de los cadmoneos, de los eteos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jebuseos, de todas esas tribus. Todos esos descendientes de Canaán y de Can, hijo de Noé. Y notemos entonces por qué ellos iban a ir a poseer esa tierra. No fue que Dios dijo, esa es la tierra que es la mejor y yo debo llevar para allá al pueblo y al que esté ahí lo voy a desalojar. No fue esa la actitud de Dios.
Dios trata con los pueblos en la forma que trata con los individuos y le da oportunidades y le envía mensajes y espera de ellos también arrepentimiento. Pero llega un momento cuando, igual que un ser humano, un pueblo llega a un punto de no retorno y cuya presencia en la vida causa daño severo a otros que sí pudieran alcanzar entonces la salvación, y Dios decide entonces limitar su accionar. Mira lo que dice en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 16. Génesis 15 y 16 dice: y la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todavía no había llegado a un nivel de maldad en que Dios dijera, ya llegaron a ese punto de no retorno, hay que eliminarlos. No, todavía tenían oportunidad, y muchos de esos pueblos, por lo menos personas entre ellos, llegaron a ser salvas. La última, junto con su familia, que se salvó de Canaán, fue Rahab, conocida como Rahab la ramera. Rahab, junto a toda su familia y su parentela, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Josué, que fue salva, siendo de Canaán. Porque aunque como nación, como pueblo, los cananeos habían terminado con su tiempo de gracia, ya había llegado a un punto de no retorno, su conciencia estaba cauterizada, sus pensamientos ya solo eran de continuo al mal, pero en forma individual algunos todavía podían decidir, y una que decidió fue Rahab, y justamente fue salva, formó parte del pueblo de Dios y está incluso dentro de la ascendencia de la que viene Cristo según la carne. Así que Dios le estaba dando oportunidad a esos pueblos. Esperó una generación, dos, esperó más. Y noten cómo incluso dejó que su pueblo fuera esclavo en Egipto. Y hasta que no llegó el día, hasta que no se cumplió el tiempo que todavía le había dado, dándole oportunidad, no decidió ir para allá. Y todavía en el desierto duraron 40 años. Israel duró 40 años en el desierto, vagando, dando vueltas. Pero allá en Canaán, especialmente Jericó, que era el baluarte fronterizo de esa tierra, la primera ciudad, justamente en Jericó se oyeron los hechos portentosos que había hecho Jehová. Por eso Rahab le dijo a los espías: aquí hemos escuchado y estamos temblando, porque hemos escuchado que no hay otro Dios como el Dios de ustedes, ni en el cielo ni en la tierra. Escuchamos las obras grandes que hizo, cómo sujetó a los egipcios, a Faraón y a todos los dioses. Así que esas noticias llegaron hasta la tierra de Canaán, dándole una última oportunidad todavía, y Rahab y toda su parentela supo aprovecharla. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios de la Biblia, un Dios no amante de la guerra, pero un Dios que es un Dios de justicia y un Dios que ejecuta sus juicios cuando ya no hay más oportunidad, no porque Él decide que ya se acabó el tiempo, sino cuando Él ve que ya la persona o el pueblo, la nación, la tribu ha llegado a un punto de no retorno, y que ya por más que haga el cielo no respondería en forma positiva. Prácticamente por misericordia el Señor le pone punto final en su historia en esta tierra. Pero esto no es lo único. En Isaías sí se nos presenta una actividad interesante. Se nos presenta al Señor Jesús revestido como un gran guerrero. Pero noten qué guerra, y noten lo interesante de la descripción. Isaías capítulo 63, versículos 1 al 3. Y esto nos va a conectar con un evento importante que está en el futuro aún. Nos va a revelar algo interesante de la historia y cómo culminará. Isaías capítulo 63. Note la figura que utiliza para describir al Señor en forma poética, pero con un respaldo profético. Dice así, Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Y esta ropa roja del Señor, usted verá por qué. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Hay un himno, de hecho, que cantamos, que dice: ¿quién es aquel que viene? Yo, te responde el Señor, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Mire, ese guerrero lo que está describiendo. Él obra con justicia y es grande para salvar. Y entonces le pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y entonces él dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira,
y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Por eso es tan roja. Pero la ropa del Señor es blanca. Pero mire por qué está roja ahora. Pisó el lagar, pero el lagar de la ira del Señor. Está describiendo los eventos del juicio ejecutivo del Señor. El juicio punitivo. El momento cuando el Señor ejecutará finalmente a aquellos que rechacen la verdad en forma definitiva. A los perdidos junto al enemigo, junto a los demonios, cuando sean destruidos. Así se presenta el Señor, cabalgando como un guerrero victorioso, y dice: de los pueblos nadie estuvo conmigo. Note que no dice de mi pueblo, sino de los pueblos, refiriéndose a las naciones, a los perdidos. A eso se está refiriendo. Él solo tuvo que pisar el lagar y ahora viene eso como resultado. Pero noten entonces a qué lagar se está refiriendo allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 18. Mire qué lagar es el que él pisa solo. Libro de Apocalipsis capítulo 14, especialmente el versículo 18, inicia diciendo lo siguiente: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y ciega, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, escuche dónde, en el gran lagar de la ira de Dios. Así que las uvas representan a los perdidos. Las uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. Recuerde que Jesús dijo: nadie estuvo conmigo, yo los pisé solo y por eso han manchado mis vestidos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Dónde será pisado ese gran lagar? Fuera de la santa ciudad. Dentro de la santa ciudad estará el pueblo de Dios a salvo, seguro, dentro de la nueva Jerusalén, que será el campamento de los santos, según describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Así que allí estarán junto con el Señor, pero fuera será la ejecución de los perdidos. Y pisó el gran lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Note que no es vino. Aquí no está diciendo las uvas son solo una representación de los perdidos. Realmente lo que están allí son los perdidos. Y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Sumamente interesante la descripción que habla aquí acerca de cómo concluye la última guerra, la última batalla donde el enemigo incitará a los perdidos después del milenio incluso que atenten contra la ciudad de Dios, que atenten contra el pueblo del Señor, pero semejante esfuerzo será inútil porque el Señor librará nuestra batalla. Y en Apocalipsis 19:11, mire lo que describe con relación a esta batalla. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, dice así: entonces vi el cielo abierto. Está describiendo el momento cuando Cristo viene. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Noten que Apocalipsis, como guarda un lenguaje bélico con relación a enfrentar a los perdidos que se enfrentarán al Señor en la última gran batalla, no porque Dios quiera darle guerra, sino porque le han desatado la guerra al Señor. Y el Señor defenderá la causa de su pueblo. Y entonces dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Noten cómo, con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Note de qué está teñida la vestidura de Cristo, porque está describiendo lo que ocurre cuando finalmente sean ejecutados los perdidos. A esto está conectando directamente con lo que vimos en Isaías, donde preguntaba quién es aquel que viene, ¿verdad? Que es victorioso, que viene con su vestido rojo. Y entonces dice: y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Por eso sabemos que está representando la venida de Cristo. Aquí viene con los ejércitos celestiales,
millones de ángeles. Claro, no vendrá el Señor sobre caballos y sus ángeles en caballos. Lo que quiere destacar es que obtendrán la victoria en esa última batalla. Por eso utiliza la figura de los caballos, cual si fuera una de las guerras que se conocen, pero realmente vienen con poder y grande gloria en el cielo. Y dice aún más, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, atención, pisa el lagar, note cómo se recalca eso en la Biblia, pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Con qué nos conecta esa expresión? Nos conecta con Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Porque en Apocalipsis 17, 14 dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que note aquí cómo dice que esto es lo que trae escrito en su muslo y en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la razón por la que gana la victoria. Dios no es un Dios que estimula la guerra, no es un Dios que envía a sus hijos a derramar sangre, no. A no ser cuando Él, en algún momento histórico, usando de que el pueblo era una nación y el diablo usaba a otras naciones para atacarlo, la batalla tenía que darse en el campo. Y así ocurría. Hoy en día el pueblo de Dios no es una nación política, es una iglesia. Y ahora no es atacada por naciones, es atacada por otras iglesias, otro cuerpo religioso. Y así vimos como fue en toda la Edad Media y hasta el día de hoy. Y vendrá un enfrentamiento mayor. Un enfrentamiento mayor cuando el mundo se polarice, como vemos en el libro de Apocalipsis. Un grupo estará claramente identificado con el sello de Dios y otro grupo estará identificado con el enemigo, con el anticristo, con la marca. Y así se enfrentarán estos ejércitos y Dios intervendrá para defender la causa de su pueblo. No tendremos que levantar una sola arma, una sola piedra, un solo instrumento de guerra no tendremos que levantar, porque Dios defenderá nuestra causa. Si el Señor nos dice, como habló precisamente al apóstol Pablo, y le hizo al apóstol Pablo decir lo que dijo, en lo que fueron las últimas palabras del apóstol Pablo. ¿Saben? El apóstol Pablo, la última carta que escribió, estando en la cárcel, antes de que fuera martirizado, antes de que fuera de alguna manera muerto, decapitado como lo fue, él escribió la carta a Timoteo, la segunda. Fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras de este gran guerrero de la fe, porque fue un gran guerrero, pero de la fe. Y usó mucho el lenguaje bélico. Le hablaba a Timoteo también diciendo, como fiel soldado de Jesucristo, milita de buena manera. Y entonces mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, porque aún dentro de la carta, estas fueron las últimas palabras del apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. De esta forma, también debe ser nuestro lema, lo que fue el lema del apóstol Pablo justamente antes de morir. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla fue la que peleó el apóstol Pablo? ¿Acaso fue con una espada luchando contra el imperio romano? No. De hecho, eso era lo que esperaban muchos de los judíos del tiempo de Cristo que haría Jesús. Querían colocarlo rey para que él peleara contra los romanos y de alguna manera emancipara políticamente. Sin embargo, Jesús vino a dar libertad del pecado, liberación espiritual, que es mucho mejor. Esa es la única que da vida eterna, lo otro es temporal. Y entonces, este tipo de batalla, Jesús de hecho dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera apresado. Eso lo dijo Jesús. Cuando en medio de su captura, algunos preguntaban, pero es él, no se va a defender. Mi reino no es de este mundo. Y se lo dijo a Pilato luego, mi reino no es de este mundo. Eso debe entenderlo claramente toda persona que pretende servir a Cristo. El reino de Cristo no es de este mundo. Si hubieran entendido eso a cabalidad, no se dan las cruzadas,
No se dan esas cruentas guerras que sacrificaron miles y decenas de miles de personas en todo lo que fue Europa, mayormente en el Medio Oriente. No habrían sacrificado tantas vidas. El reino de Cristo no es de este mundo. Y él dijo, si mi reino fuera de este mundo, es más, le dijo a Pedro, mira, guarda la espada. Cuando fueron a apresarle allí en el huerto, guarda la espada. ¿O tú piensas que no puedo pedir a mi padre y mi padre me enviaría 12 legiones de ángeles? Legiones de ángeles, bueno, 12 legiones, o sea, uno por cada discípulo, 12 legiones para que me defiendan. Una cosa que con la presencia de un solo ángel, con la presencia de uno, todos habrían caído como muertos. Sin embargo, Jesús lo dice, pero mi reino no es de este mundo. Aquí el siervo de Dios no utiliza armas convencionales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, no son convencionales en 2 Corintios 10:4, pero son poderosas para derribar fortaleza. Y aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi hermano, mi amigo, ¿podrás tú decir eso al final de tu paso por esta vida o cuando concluya la gracia? Antes de que Cristo venga, podrás decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. O te habrás involucrado en conflictos terrenales, te habrás involucrado en luchas aquí, allá y acullá, en protestas aquí y allá, en luchas terrenales. Habrás peleado la batalla verdadera, la espiritual, que es la que está detrás de todas las demás luchas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dijo Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Eso es lo que el Señor Jesús guardará a los que hayan librado la buena batalla de la fe. La batalla de la fe, esa que no se libra en el campo de batalla convencional. Esa que tú libras cada día, cuando te despiertas y ves que ya el reloj ha avanzado y te ves tentado a salir de la casa sin hacer tu estudio devocional, sin ponerte en las manos del Señor, sin orar y poner a los tuyos en las manos del Todopoderoso. Esa batalla que libras allí cuando dices, no, primero Dios. Es preferible salir tarde con Él que irme temprano sin Él. Esa es la batalla de la fe. No es que te vas a encontrar en un ring de boxeo con el diablo. No. Cristo venció al diablo y lo vencerá finalmente y lo colocará bajo las plantas de tus pies. Eso es lo que dice la palabra claramente allí en Romanos capítulo 16, versículo 20. El Romanos 16:20 es el texto que más claro dice que Dios no es un Dios de guerra, pero hace justicia, pero no es de guerra. Oye lo que dice. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz, no de guerra, y el Dios de paz aplastará en breve, porque si Satanás piensa que porque Dios es un Dios de paz lo va a dejar tranquilo, que es la idea que tienen algunos modernamente, que creen que Dios es un Dios tan dulce que finalmente le va a dar entrada a todo el mundo al cielo. No, Dios es un Dios de justicia. Es un Dios 3 veces santo y merece respeto. Y el Dios de paz, dice Pablo en Romanos 16:20, aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Él obtendrá la victoria y colocará a Satanás bajo tus pies para decirte, ahora tú eres el que tienes la victoria. Yo la gané, pero es tuya la victoria. Alabado sea el Señor. Así nos estará guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, dice Pablo. Y dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El tema de la venida de Cristo es el tema que domina lo que tiene que ver con la batalla, con la victoria final, como hemos visto. Con justicia juzga y pelea ese que viene sobre un caballo blanco, ese que tiene por nombre el Verbo de Dios, ese que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En la última batalla, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Él obtendrá la victoria para su pueblo. Tú estarás seguro, amigo y hermano, si estás del lado correcto, no tendrás que levantar un solo dedo. Dios nos dará la victoria en esa última guerra y será conocida como el conflicto final entre el bien y el mal, en el que el Señor finalmente te otorgará la victoria de manera personal y te colocará la corona de la vida eterna en tus sienes. Que Dios te bendiga y puedas estar en pie del lado del Señor hasta que Él coloque con sus manos, esas manos que fueron heridas un día, coloque en tus sienes la corona de victoria, la corona de la vida eterna. Dios siga bendiciéndote por toda la eternidad. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias te damos en esta hora por el estudio de tu palabra.
Gracias por mostrarnos la realidad con relación a las guerras, especialmente a las conocidas como guerras santas. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios de paz, pero que obtendrás la victoria final con justicia. Te agradecemos, Señor, en esta hora que recibas cada nombre que te estamos presentando, cada familia, cada situación particular, cada persona que ha solicitado la oración intercesora, quiere ver un milagro en su vida y lo quiere ver hecho de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Señor, que pueda fortalecer la fe de cada uno de aquellos y aquellas que han solicitado algún milagro en su vida. Y que tu voluntad, Señor, se pueda cumplir plenamente. Pero rogamos, Señor, que derrames tu misericordia y tu poder sobre esas personas, materializándole en salud, en prosperidad, en llevar paz a sus hogares, a sus familias, en llevar también unidad familiar donde hay discordia, en dar seguridad y fortaleza donde hay desconsuelo y tristeza en esta hora. Sé tú, Señor, quien le visites con tu Santo Espíritu para fortalecerle. También, Señor, asiste cada familia, de cada amigo y hermano que está aquí conectado. Recibe, Señor, sus peticiones y responde con poder en sus vidas. Lo rogamos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.